En la presente sesión desarrollaremos los componentes de la computadora. Vamos a desarrollar los principales componentes de la computadora, dentro de los cuales podemos distinguir, en primer lugar, al hardware y al software. El hardware, que es la parte física o tangible, y el software, la parte inteligente, la parte lógica y de procesamiento. En primer lugar, vamos a ver al hardware, repito, entonces, que es el elemento físico tangible de la computadora. Y dentro del hardware nosotros podemos identificar a los dispositivos de entrada, como por ejemplo el teclado, el mouse y el escáner, los dispositivos de proceso, dentro de ellos el CPU, el monitor, la placa madre y el procesador, y los dispositivos de salida como la impresora y la pantalla. Vamos a ver ahora al detalle en cada uno de estos puntos. En primer lugar, tenemos a los dispositivos de entrada. Podemos identificar dentro de estos dispositivos al teclado, al mouse, al escáner, lectoras ópticas y otros elementos adicionales. La característica principal de este tipo de dispositivos es que van a ser herramientas que son utilizadas para ingresar todo tipo de datos o información dentro del computador. Estos posteriormente serán procesados y nos permitirán visualizarlos a través de los dispositivos de procesamiento y los dispositivos de visualización o salida. Un primer dispositivo de entrada, un elemento clásico, es el teclado. Es un periférico de entrada que está compuesto por teclas y nos va a permitir introducir datos o mandatos dentro del ordenador. En el teclado podemos identificar claramente 4 tipos de teclas. En primer lugar, las teclas especiales, como por ejemplo las teclas de funciones F1 hasta la F12. También vamos a encontrar el famoso bloque de teclado alfanumérico. Tenemos teclas alfanuméricas que son el principal componente en la zona de teclado. También vamos a ubicar específicamente en función al teclado un bloque de teclas de puntuación, donde están ubicados los principales signos de puntuación. Vamos a identificar también el bloque de direcciones. Este teclado de bloque de direcciones nos va a permitir desplazarnos o movilizarnos al interior de los programas que estemos ejecutando. Y también vamos a encontrar un bloque numérico. Las principales opciones de tipo matemáticas o numéricas tienen como principal característica la incorporación en el teclado de este elemento. Adicionalmente tenemos al mouse, que es un periférico de entrada que va a permitir interactuar y fundamentalmente dar órdenes al computador a través del puntero del mouse. El mouse puede tener 2 o 3 botones, dependiendo de la marca y la versión, y también una rueda de desplazamiento. Esta rueda de desplazamiento puede ser reemplazada por un lector óptico en los mouse ópticos. Hay mouse convencionales de tipo mecánico y mouse ópticos que trabajan con sensores de lectura. También vamos a encontrar como dispositivo de entrada a los escáneres, que son dispositivos que nos van a permitir digitalizar imágenes, datos o texto, incluso señales, y trasladarlas a nuestro ordenador. Hoy en día se ha convertido en una herramienta fundamental. En algunos casos, los escáneres vienen integrados en un componente que es un múltiple, que está asociado a una impresora que es escáner y fotocopiadora. Pero en líneas generales tenemos al escáner como dispositivo de entrada. También forma parte del computador los dispositivos de proceso. Estos nos van a permitir procesar la información, como su nombre indica,
Y el principal componente de estos dispositivos de proceso es el CPU, que es la unidad central de proceso. Es la parte central de toda la computadora, es la parte a partir de la cual se van a ordenar y comandar la computadora, y es la que ejecuta las tareas de procesamiento de datos de las diversas funciones que cumple un ordenador, y además también controla los mecanismos de almacenamiento de información del ordenador. Adicionalmente, dentro del CPU vamos a encontrar a la memoria RAM, por ejemplo, conocida también como memoria de acceso aleatorio. Es la memoria donde el procesador recibe las instrucciones y guarda resultados. Otro componente fundamental es el centro de todas las operaciones, el microprocesador, que comúnmente se le llama procesador. Es un circuito integrado central y es el más complejo que tiene un computador. Adicionalmente tenemos también a la placa madre, que es una placa de circuito impreso, en la que se van a conectar los diversos componentes que se integran al computador. Tienen una serie de circuitos integrados. Hay placas madres puras, es decir, que contienen todos los componentes simplemente para conectarse de forma externa, o hay placas madres en las cuales se van a ensamblar o se van a conectar otras tarjetas o otros circuitos integrados. Como dispositivos de salida, los principales dispositivos, los más conocidos, tenemos a la impresora y la pantalla. La impresora nos va a permitir conectarnos a una PC o una netbook o una laptop y vamos a poder imprimir los documentos que se encuentren en nuestro ordenador. También vamos a encontrar pantallas de monitor, que es un dispositivo de salida que va a permitir visualizar los resultados y mostrarlos en forma gráfica y visual. En la pantalla también podemos mostrar videos, audio. El audio, que es adicional, se puede visualizar en otro periférico de salida, otro dispositivo de salida, que es conocido como el parlante, que es también un dispositivo que permite escuchar los sonidos que han sido almacenados en el ordenador. Otro elemento importante que forma parte de las computadoras o puede mostrarse como un elemento que se le acopla al ordenador es el referido a los medios de almacenamiento. Por lo general podemos tener un medio de almacenamiento externo, como por ejemplo una USB, que sirve para almacenar información en forma externa al ordenador. También vamos a encontrar al CD-ROM, que se convierte en un elemento para ingresar información o para leer información. Sirve también como un elemento de almacenaje para grabar información. Y también tenemos el propio disco duro como elementos de almacenamiento de información. El espacio, la cantidad de información dependerá del tamaño de nuestro dispositivo de almacenamiento. El segundo componente del computador, el segundo gran componente, es el software. Hasta ahora hemos visto el hardware, ahora vamos a ver el software. El software es la parte lógica, el soporte lógico del computador. Tiene los componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas. Nosotros podemos clasificar al software siguiendo diversos tipos de criterios. Por ejemplo, software de sistemas. Y dentro de estos software de sistemas vamos a encontrar, por ejemplo, los sistemas operativos, controles de dispositivo, herramientas de diagnóstico y servidor. Pero también podemos encontrar al software de programación, editores, compiladores, intérpretes y enlazadores. En otra categoría tenemos a los software de aplicación,
donde podemos encontrar las aplicaciones para controlar el sistema, las aplicaciones informáticas, el software de oficina, y también podemos encontrar software educativo, software empresarial y software de manejo de base de datos. Ahora vamos a ver brevemente algunos de estos tipos de software. El software de sistema básicamente me va a permitir vincular al usuario con el ordenador. Es un software que permite lograr la conexión y permite que en forma sencilla el usuario pueda dar órdenes o mandatos a la máquina. El sistema operativo puede presentarse en los equipos también. Es fundamental el acceso a los sistemas operativos, porque es el software que le permite iniciar y poner en marcha al ordenador. Es un software que va a realizar una interfase entre el hardware y los diversos programas que pueda tener instalado en una PC. Los controladores de dispositivo, llamados también controladores informáticos, permiten que el sistema operativo interactúe con un periférico. Por ejemplo, una impresora, un USB, un escáner. Son controladores de dispositivo que nos permiten tener acceso precisamente a estos dispositivos periféricos que se encuentran fuera del ordenador. Y también tenemos software que nos va a permitir controlar servidores. Y los servidores sirven para articular una red, para proveer servicios a una red de computadoras, y también son elementos claves o fundamentales en la gestión de empresas. En una categoría especial tenemos a los software de programación, que son herramientas que permiten al programador desarrollar sus programas informáticos usando diferentes alternativas y lenguajes de programación de una manera práctica y sencilla. Dentro de estos software para programación podemos encontrar a los editores de texto que nos permiten crear y modificar archivos digitales compuestos fundamentalmente por órdenes en texto, en texto plano. Estas órdenes que se dan a los equipos están vinculados a lo que inicialmente era la forma habitual de hacer programación, que era a través de texto, a través de comandos de texto. Nosotros podemos encontrar editores de texto muy sencillos, muy simples, como el blog de notas o también el clásico edit del sistema DOS, que era uno de los primeros editores de texto plano que se utilizó para hacer programación. Vamos a mostrarle una pequeña muestra de cómo funciona este editor de texto. Actualmente estamos en una ventana de sistema de DOS para recordar un poco cómo trabajaban estos editores de texto. Para entrar al editor de texto, digito la tecla, con el teclado la palabra edit y luego presiono enter. Bien, acabamos de ingresar a un editor de texto plano que está corriendo en DOS. Podemos ver en este caso las opciones de archivo, de edición, de buscar, de ver y de configuración. Este entorno de trabajo era el que yo utilizaba para, en modo texto, comenzar a dar órdenes o mandatos a mi PC. ¿Ok? Y desarrollar mi programación. Todo en base a texto. Es un poco la lógica de trabajo entonces con un editor. No hay que confundir este tipo de editor con lo que habitualmente nosotros conocemos como procesadores de texto, que es Word o StarWrite o
o las diversas versiones que tenga, como AviWord y otros programas de software libre. Entonces, estamos haciendo énfasis en que nos estamos refiriendo a un editor de texto para programación, no un editor de texto para procesamiento de texto. Bien, vamos a continuar entonces. Ahora veremos otro elemento que son los compiladores, que son programas informáticos que van a traducir un programa escrito en un lenguaje de programación a otro tipo de lenguaje. Por lo general se conocen como los programas de compilación. Esto a fin de que pueda generar un programa donde la máquina es capaz de interpretar. Los comandos, órdenes o mandatos que daba, que iba haciendo la programación, tenía que compilarlos para que pueda correr y los ordenadores puedan leerlo e interpretarlo. También tenemos a los intérpretes, que realizan la traducción a medida que sea necesaria, tipificando instrucciones a nivel de instrucción por instrucción. Normalmente no guarda el resultado de dicha traducción, sino permite esa interpretación para que la máquina pueda comprender qué cosa se ha ido indicando orden por orden. Luego tenemos el software de aplicación que nos permite llevar a cabo una serie de tareas específicas de acuerdo a las actividades que nosotros desarrollemos. También son susceptibles de automatizarse y ser asistidos, y están orientados fundamentalmente para aplicaciones de tipo empresarial, de negocios. Nosotros podemos ver dos ventanas de aplicaciones empresariales que se utilizan con bastante frecuencia en este caso. Estas son entonces las principales pautas respecto al ordenador o computador y sus componentes.